Así es, señoras y señores, hoy jueves 19 de mayo comenzamos de manera distinta, lo hacemos pensando en la ciencia, pensando en la cultura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí comienza Hola Chile, Hola Ciencia, con Andrea Obaid, que viene llegando al canal en su cohete espacial. ¿Cómo está, Julia Vial? Muy bien, Eduardo, muy bien acompañados. Hoy día usted ya puede comenzar a escribirnos todas sus dudas, todas sus preguntas, porque ya está con nosotros nuestro querido Cristian Salazar para responderla. Cristian Salazar, bienvenido. Él es el director de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, siempre muy contento de estar acá con ustedes y excelente Hola Ciencia. Me parece tener espacio para hablar de lo que pasa en el mundo de la ciencia, que es parte de nuestra cotidianidad. Hoy día vamos a hablar de sismos, vamos a hablar de un montón de cosas interesantes y además muy bueno contar con Cristian porque en pocos días más se nos va a terreno. Sí, bueno, el lunes nos vamos con un equipo de diferentes colegas, chilenos, suizos, estudiantes memoristas. Nos vamos a la zona de Guatacondo, de Iquique al interior, y vamos a trabajar con algo sorprendente, con huellas de dinosaurio, del Jurásico Superior, que ahí hay muchos enigmas que trabajar. Y realmente, bueno, por supuesto, la red va a tener la primicia en todo. Excelente, Cristian. Comencemos con la preocupación que tienen miles de chilenos, que tiene relación con la cantidad de sismos que se han percibido en distintos lugares de nuestro país durante los últimos días. ¿Son normales estos sismos? Bueno, Chile, país sísmico. Eso yo creo que es una gran definición que tenemos dentro de la geología, o sea, el control que tiene Chile, por qué tenemos la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, el sistema, por qué incluso tenemos cobre, oro, etcétera, está subordinado y debido a este sistema complejo de subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Los volcanes, los fiordos, etcétera, todos bajo esta configuración geotectónica. Entonces, claro, Chile nace producto de la actividad sísmica. Chile crece, se desarrolla y es lo que es, como lo conocemos, producto de esto. Y por ende, Chile normalmente tiene entre 6.000 y 7.000 sismos durante el año, que van desde el grado 2 en adelante, que algunos son imperceptibles para nosotros, pero sí instrumentalmente. Y claro, en la última semana, y de hecho yo diría durante todo el año, una semana, después otra no, otra sí, hemos sentido bastante actividad sísmica, principalmente en el segmento entre Pichilemu y Los Vilos, que ha despertado bastante interés en la comunidad científica y también en la comunidad de todos los chilenos. Puntualmente el día miércoles nosotros estábamos en vivo y sentimos un sismo que fue bastante fuerte. Me acuerdo que fue superior a 5, si no me equivoco. 5 con epicentro en Melipilla, y ese día también hubo otro sismo, pero con epicentro en Putre. ¿Hay alguna conexión entre ambos o nada? Mira, desde una macroescala, ambos se deben al proceso de subducción que tiene la placa de Nazca bajo la sudamericana. Ahora todo esto dentro de Chile está dividido en segmentos. El segmento sur, lo mismo que las zonas volcánicas, está la zona central, la zona Iquique, Tocopilla, son diferentes trazas que tienen. Y además, donde se esté ocurriendo esta subducción, vamos a hacer el pequeño ejemplo que es lo que está en pantalla, también los sismos ocurren a diferentes profundidades. ¿Ya? Entonces están los sismos superficiales, aquí tenemos la línea de costa, donde tenemos el mar. Hay un rango en donde están catalogados los sismos superficiales. Ya. Están los sismos intermedios y hay una zona mucho más profunda. Esta varía más o menos hasta los 100 kilómetros, 150, entre los 150 y 300, y ya sobre los 300 hablamos de una zona profunda. No olvidar de que aquí ya tenemos nuestra corteza continental. Esto es producto firme, es lo que está ocurriendo en los bordes costeros, estos eventos superficiales, producto del acoplamiento que está ocurriendo, porque esta placa va en esta dirección y esta viene en otra. Entonces aquí tenemos... Cristian, ¿hasta qué profundidad se considera superficial? Menores a 100 kilómetros de profundidad. Perfecto. Ya, algunos lo entre estiman en 0 y 100 kilómetros 60. es Claro, lo superficial. importante es que están ocurriendo en la zona de acoplamiento entre ambas placas, que eso puede variar. Incluso este ángulo de subducción de Pichilemu al norte es entre 10 y 15 grados. Este ángulo al sur de Pichilemu, la curvatura es mucho mayor, se divide por su configuración. Entonces en Putre, el escenario que tenemos, si bien fue registrado, Putre está sobre los 3.000 metros de altura, fue registrado más o menos acá. Entonces esto cae en el rango de los eventos profundos, en donde la liberación de energía está ocurriendo a 500, 300 kilómetros fácilmente. Es decir, cuando tenemos un movimiento sísmico que es detectado y se sitúa, por ejemplo, en Farellones, eso es porque es muy profundo el origen. Claro, Farellones está en una zona intermedia, literalmente intermedio. la zona más costera
se registran los sismos en un área, son los sismos superficiales, intermedios y generalmente en la parte del altiplano, porque esta corteza es muy gruesa. Estamos pensando que sobre el nivel del mar en Putre tenemos 3.000 metros. Claro. Y esto se replica hacia abajo hasta sobrepasar fácilmente los 10 kilómetros de profundidad que tiene la corteza en las zonas más gruesas de nuestro planeta. Entonces, eso es lo importante y tienen diferentes características. Esta, al ser por acople, es un interplaca, que ocurre por la fricción de ambas placas. Estos otros son de características lo intermedio y profundo intraplaca, es por fracturamiento de la misma placa de Nazca y tienen diferentes componentes, digamos, cuando se analizan los momentos tensores, hay componentes normales e inversas que son dentro de la nomenclatura científica que utilizamos. ¿Cuál es la principal o las principales variables de la potencia o la magnitud de un movimiento sísmico? La energía acumulada, la profundidad, no sé, el tipo de material o tierra, no sé, o suelo, la geografía del lugar. ¿Qué determina la geología del lugar? No tengo idea. Todo lo que dijiste es. Chupaya. Todo lo que dijiste, o sea. Todo informado. Sí, literalmente, porque por eso están estas dos escalas. Por un lado, Mercalli, cómo lo sentimos. Entonces, a lo que voy. Por ejemplo, un sismo grado 7 superficial en la costa versus un grado 7 de un evento sísmico profundo, ¿ya? Sobre los 300 kilómetros. Entonces, a lo que voy es la percepción de las personas en Mercalli va a ser mucho más alarmante en la zona costera y riesgo de tsunami probablemente está entre las variables. Mientras que los profundos, primero es una rareza que tuviera una envergadura de efecto de tsunami. Es casi imposible. Por otro lado, la percepción en Mercalli va a ser menor en el altiplano. Putre, Calama, San Pedro Atacama, entre otros. Entonces, para un mismo evento, una misma magnitud, que es energía liberada, diferente percepción, diferente daño. Cortito. Antofagasta, macizo rocoso, muy buena resistencia. Concepción, que también en el litoral, o Valdivia, fango limo saturado en agua, una verdadera gelatina. Entonces la respuesta, la sensación, el daño para una misma magnitud en diferentes condiciones se percibe diferente y un daño diferente. Perfecto. Y hablando de las escalas que tú ahí las estabas explicando, ¿cuál es la diferencia entre la escala de Richter y la escala de Mercalli? La escala de Mercalli, cada una hace honor al nombre, al físico o geofísico de su época que la caracterizó. La de Mercalli es una escala aritmética, que quiere decir que el grado 5 versus el grado 4 es una vez superior, es más 1. Grado 5 al 6 más 1. En cómo lo percibo, y de hecho una escala se movió la lámpara, los perros ladraron, la gente no se puede sostener, suena los vidrios, ese tipo de medición visual. Y existe también la escala informante en Mercalli. Antiguamente, o hace 30, 40 años atrás, los radioaficionados colaboraban mucho en estas transmisiones. Los retenes de carabineros en su época y de hecho es una red válida en estos momentos. Por otro lado, la de magnitud, la de Richter, está midiendo la energía liberada y esa es logarítmica, en el sentido de que un 6 sobre un 7 es casi 33 veces mayor. Por ende, un 8 versus un 6 estamos hablando que es casi 1000 veces mayor. Entonces hay una gran diferencia ya en escalas mayores. El 7 versus el 8 son 33 veces de energía liberada y el daño que puede causar. Entonces, y también además los grandes terremotos están catalogados ya de sobre 7, pero ahí ya dentro de la nomenclatura científica los megaterremotos es sí o sí sobre 8, que son los que despiertan la mayor preocupación, el mayor interés sobre el efecto de la población y para el estudio científico. ¿Y en qué momento tenemos que preocuparnos, Cristian? Porque efectivamente vivimos en un país sísmico, tiembla constantemente, es parte de la normalidad de vivir en un país como el nuestro, ¿cierto? Pero ¿en qué momento tenemos que decir algo está pasando aquí en esta zona? Cuando tenemos una cierta cantidad de sismos, cuando hay un movimiento sísmico de mayor energía liberada. La Juli tenía el dato de cuánto se habían liberado en Los Vilos. En Los Vilos, en 11 horas, esto fue el 4 de mayo, a principios de este mes, el Centro Sismológico reportó más de 30 sismos en cercanía de Los Vilos y tú comenzaste haciendo alusión precisamente a esta localidad y la cantidad de sismos que percibió los primeros días de mayo. ¿Este es un hecho anormal, se podría decir? Claro, hay diferentes categorías y de cómo lo primero, lo más importante es el monitoreo constante y una población preparada y educada.
Ya, de hecho, hace pocos años en algunos centros como Valparaíso se estuvieron haciendo simulacros. Tengo entendido que en los próximos días también en varios lugares de Chile, la zona central principalmente, se van a hacer simulacros para ver cómo son las respuestas. Pero, profe Salazar, en la región de Los Vilos, en el sector de Los Vilos, ¿hay una laguna sísmica? Ya, ahí iba conduciéndome a ese sector. Entonces, dentro del mapeo sísmico, cada sismo, cada evento que se registra se va mapeando profundidad, latitud, longitud, magnitud, etcétera. 27F liberó una gran zona de energía. El terremoto de 1960 Valdivia liberó, ya está demostrado que está en el proceso de acumulación de energía. La zona sur, en términos de vulnerabilidad, es el término acuñado que tenemos, no despierta mayor preocupación hoy día. Mientras que hacia el norte, centro-norte de Chile, tenemos 3 lagunas sísmicas, que esto se desenvuelve entre Pichilemu, Los Vilos, el otro tramo, la zona costera de la región de Atacama, Tocopilla, Iquique, y también binacionalmente Arica, Hilo, en Iquique, es otra zona que ahí está justo el codo de Arica, la curva clásica. Con Perú. Con Perú, perdón. Entonces, la zona de, actualmente, de hecho Iquique ha presentado actividad 2014, despertó bastante la atención, y ahora, directo a la pregunta tuya, se ha determinado como un registro inusual. También está la palabra enjambre. Enjambre sísmico se define como una seguidilla de eventos sísmicos en un corto periodo de tiempo. Eso quiere decir, en un día 50, 80 eventos sísmicos. Mientras que en anomalía, esa sismicidad inusual, es más o menos estas características, que en un conjunto de días tenemos decenas de eventos sísmicos. Esto tiene 2 interpretaciones. Puede tomar el camino que esto sigue o que llega hasta aquí y en semanas o meses más o años retoma. Hemos tenido casos de que esto sigue, como por ejemplo Socaire, que viene hace muchísimos años temblando constantemente y que durante meses concentró la atención de todos los científicos. Hay una teoría, de hecho, Chile alrededor del año 2000, 2010, desarrolló un gran proyecto que era el proceso de formación de la cordillera de los Andes, financiado por el GFZ, el equivalente al Centro Científico Alemán de Geociencias, esa sería la traducción Geologische Forschungszentrum. Opa. Donde estuvieron estudiando todo esto, y una de las conclusiones, la zona de Socaire, principalmente del altiplano, es de que es una corteza muy gruesa. El gran efecto que tenemos la gravedad y el proceso de subducción, en donde esto está generando un colapso interno. Entonces es una zona que tiene esta hipótesis de que producto de esta alta densidad, imagínense, estamos hablando de latitudes y una masa de sobre 5.000 metros, con todo este efecto de la Puna Atacama, es una carga litostática gigante que debe soportar la corteza, está muy engrosada, y esto tiene estos sistemas de colapso y además cómo está subductando. Entonces es una zona que está presentando bastante anomalía y está en la frontera entre Bolivia, Argentina, Chile. Es el altiplano en sí. Ya se incorpora al programa nuestra querida Andrea Obaid. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, Muy todo bien, te estábamos esperando. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Andrea, bien, siempre un gusto. Oye, hablamos de ciencia, de sismos, junto a Cristian. Andrea, porque, a ver, hay un tema con las lagunas sísmicas que acumulan energía. Tú nos señalaste la laguna sísmica entre Pichilemu y Los Vilos, o Los Vilos y Pichilemu de norte a sur. Ahí se concentra la mayor cantidad de población de nuestro país, ¿cierto? Por densidad es donde más poblados estamos. ¿Cuánta energía hay acumulada en esa zona? ¿Se puede saber? Mira, el último, esto se toma de referencia a los eventos sísmicos sobre 8 grados y la zona de ruptura que tiene. Hago el paralelo, 27F, fue una zona de ruptura entre el río Biobío y el río Maule. El de Valdivia fue más de 1000 kilómetros en su zona, llegó hasta Chiloé y se libera, o sea, queda medido. Acá, en el 1743, en esta zona central que estamos hablando, es un registro histórico que no está instrumentalizado. En un momento se pensó que el del 85 liberó toda la energía, y hay 2 estudios recientes de este año y del año pasado que demuestran que no fue liberada toda la energía en el año 85 y que hay energía acumulada suficiente para generar un evento sobre grado 8. Ya. Esa es la conclusión en revistas científicas de alto estándar, que después los medios periodísticos y en este tipo de espacios hacemos la bajada de ese tipo de artículos. Entonces estamos frente, por eso es catalogado como una zona vulnerable, tiene esa energía acumulada, puede seguir acumulando, o frente a esta seguidilla de sismos
son interpretados como sismos inusuales que pueden seguir aumentando. De hecho, el mismo 27F tuvo este mismo escenario previo y habían artículos del año 2002 y 2003 que anunciaban estas características similares. Eso te quería preguntar, Cristian, porque de hecho en el año 2009 Sergio Barriento, que es el actual director del Centro Sismológico Nacional, publicó un paper, una publicación científica en una revista de alto impacto con más investigadores, donde de alguna forma decía que próximamente podía haber un sismo de gran magnitud en la región del Biobío, principalmente en Concepción, y cerca de 8 meses después ocurre el 27F. Y ahí te quiero preguntar, ¿se pueden predecir los sismos? ¿Qué tan alerta deben estar las autoridades con esta evidencia científica que a veces se muestra y que muchas veces es ignorada también? Mira, esa es una de las grandes disyuntivas. Los procesos geológicos son lentos y además el conocimiento, siempre nuestra misión es generar más conocimiento para tomar mejores decisiones y aportar a la sociedad. Ese es nuestro objetivo transversal. Entonces, frente a este escenario, por eso la palabra más responsable es vulnerabilidad, sismos inusuales y a veces se puede acuñar la palabra enjambre. Entonces, son decisiones complejas. Si bien científicamente se demuestra esta energía acumulada, no se logra hoy día con los conocimientos actuales y la instrumentación actual de decir a esta hora o en los próximos días viene. Se han hipotezado, hay teorías de que habrían ciertos indicadores, se ha llegado hasta ese nivel. Incluso Japón, que es mucho más avanzado esto, tiene una carrera permanente frente a esto. Entonces, pero no se puede decir como que cada ciertos años va a haber un terremoto o un sismo de magnitud superior a 8. Por el largo de Chile, por las características de Chile, se puede decir estadísticamente, pero no a ciencia cierta. Entonces aquí viene la otra posición. Ya, yo científico digo esto y se publicó esto. Autoridad, ¿qué debo hacer? Lo primero que te va a preguntar, ¿cuándo? Y es válido que lo pregunten. Entonces, mi recomendación como científico es preparémonos, estamos preparados, ¿cómo vamos a actuar? Si viene hoy día o viene en 10 años, porque lo que te está diciendo el científico va a ocurrir. Y va a haber población. ¿Y estamos preparados? Porque después del 27F, claro, se pusieron estas barreras. Ustedes lo han visto, ¿no? Por ejemplo, estas barreras que están en Dichato, que son estas barreras que están en la costa, y un montón de infraestructura, pero nunca es suficiente, porque tampoco sabemos cómo va a actuar la naturaleza. Y ahí donde se habla de desastres naturales, pero no son desastres naturales. Finalmente los desastres se producen por la falta de prevención o preparación de la sociedad en general o de las medidas preventivas de los gobiernos. Claro, de hecho, incluso ahora se está utilizando bastante el término desastres socionaturales. Exacto. Porque son procesos naturales en donde el hombre ha invadido ese espacio dentro de un proceso natural. Si el hombre no estuviera ahí, sería una acción de la naturaleza nomás. Exacto. Entonces, claro, hoy día lamentablemente este tipo de decisiones, visión, de hecho incluso Chile sí está al debe con todo un plan nacional de peligro y riesgo geológico que tiene que aumentar este conocimiento. También mapeos de inundaciones, de riesgo, involucrando data science y otras componentes por el estilo, porque hay datos. O sea, Centro Sismológico Nacional es una máquina de datos, vulcanología también, el OBDAS en Temuco, una máquina de datos, meteorología, la DGA es una máquina de datos de que tenemos algunas teorías y esto también se puede traducir en solución de problemas. Lamentablemente no se ha considerado, la legislación actual no es vinculante. ¿Y qué es lo que queda? O sea, sí hay solución, pero se debe trabajar en conjunto. Y insisto, mañana no va a ocurrir. Va a ocurrir en un futuro cercano, pero va a ocurrir y va a haber gente ahí. Hemos invadido las costas, hemos invadido también los cauces de los ríos. ¿Qué es lo que queda? Planes de mitigación. Y esas son soluciones dentro de lo que cae en la componente ambiental. Solución perfecta no va a haber, pero sí medidas de mitigación. Por ejemplo, si hoy día se va a construir un nuevo hospital, que eso sí se está haciendo, que no sea en una zona de inundación. También sitios de dormitorio, como son los centros residenciales, poblaciones o edificios, que no se siga construyendo en esa misma dinámica, claro, que se considere la componente ambiental desde el punto de vista de peligro y riesgo geológico. Bueno, y ahí hay un tema que también nosotros como que nuestra sociedad no tiene memoria. Y no sé si te acuerdas, el aluvión, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de todo? O sea, en la región de Atacama, ¿se acuerdan? Sí. O sea, donde se vuelven a construir nuevamente las casas, los hospitales, como tú decías, Cristian, toda una infraestructura nuevamente. Entonces, ¿qué rol también tienen los planes urbanizadores?
¿Cómo ahí podemos de alguna forma prevenir a largo plazo y no seguir construyendo donde nuevamente puede pasar un aluvión, donde nuevamente puede haber una inundación o un tsunami o un gran terremoto? Mira, yo denomino esto de que es un problema estructural. Yo en la parte previa hablaba de toda la cantidad de datos que están generando instituciones estatales y que no están integradas. En muchos países lo que se ha trabajado es integrarlo bajo una misma unidad administrativa, un ministerio. Por ejemplo, Serna-Giomín hoy día pertenece al Ministerio de Minería, ONEMI al Ministerio del Interior, el CHOA pertenece a la Armada, al Ministerio de Defensa, etcétera. Entonces, y lo lógico es que estuvieran todos en conjunto trabajando. Bajo una misma estructura y ese mismo paraguas. O sea, el Ministerio de Minería, Serna-Giomín, tiene un rol objetivo minero, pero también se necesitan geólogos en temas de emergencia. Entonces ahí hay una solución administrativa que está a la mano, que el mismo Centro Sismológico Nacional pertenece a la Universidad de Chile. Claro. Es otra línea. Entonces, yo le pido permiso a mi jefe, yo también. Es complejo armar una mesa de trabajo y de decisiones y de protocolos también. ONEMI es un organismo coordinador, no es un organismo que monitorea ni que mide. Entonces, y además, por ejemplo, no es necesario, o sea, de hecho las municipalidades, las seremías de vivienda o el mismo Ministerio de Vivienda o Obras Públicas, especialistas geólogos en peligro y riesgo no cuentan hoy día para tomar ese nivel de decisiones. Y la componente de que esté en una actualización de la ley medioambiental, la 19.300, se necesita que esté esta componente para tomar mejores decisiones. Y además hay falta de sismólogos, o sea, siendo uno de los países más sísmicos del mundo, con Japón, sí, con Perú. Y ahí no sé si ustedes se acuerdan de ese documental que se mostró en el año 2006 de National Geographic, que mostraba que en el norte de Chile iba a haber ya un terremoto que casi que iba a devastar la región de Tarapacá, ¿no? También la región de Antofagasta. Mostraba como se inundaba. Era realmente terrible. Sí. Sí. O sea, venía un tsunami, destruía todo. Y ahí, volviendo a lo que estaban hablando, ¿no? Con el Edu y la Julita, el norte también está como en peligro, o sea, sin alarmar a la gente. Vulnerable, sí. Vulnerable, claro. La zona centro. Claro, o sea, uno habla peligro, riesgo, hay una vulnerabilidad tal y el riesgo se mide. Por ejemplo, si en un lugar donde no hay población, el riesgo es menor. Si hay una alta densidad poblacional, el riesgo es mayor. Esas son ecuaciones que se aplican y de acuerdo al uso del territorio. Por eso ahí la planificación territorial, el buen uso del territorio, de acuerdo a las características, es primordial en este tipo de soluciones. Y claro, el escenario que se mostraba en esos documentales no está muy lejano de la realidad. Por eso, ¿por qué pegó fuerte el 27F? Falta de protocolo, actualización, etcétera. Se minimizó o se descuidó esa componente que la veíamos alejada. Si bien 27F fue hace 12 años, ese escenario fue un terremoto sobre grado 8, ese es el mismo escenario que podría ocurrir entre los Vilos Pichilemu, en la zona Atacama y en la zona Iquique Tocopilla. O sea, no está lo lejano. mismo que se vivió para el 27F, podríamos revivirlo en la zona central, entre Pichilemu y Los Vilos, y también en la zona norte. A esta hora de la tarde hacemos Hola Ciencia con Andrea Obaid, junto a Cristian Salazar, director de la carrera de Geología de la Universidad Mayor. Te quería preguntar, Cristian, ¿qué gatilla un gran terremoto? Porque está la energía acumulada, que es una de las variables. Está la geología, está la composición de la tierra, está la subducción. Pero ¿qué es lo que gatilla que se libere la energía? ¿Un movimiento sísmico sobre algo o no necesariamente? ¿Puede haber un movimiento sísmico 7, 8 y que no se libere toda la energía? Oye, el Edu yo lo voy a llevar a la escuela de geología porque ya está para darle el diploma. Oye, qué bien. Es que, Edu, esa son preguntas. Es una buena pregunta. No, o los volcanes también. Si muchos años con el profesor. Edu, es que esa es la gran hipótesis por resolver. Mira. Esa es la gran hipótesis. Vuelvo a la universidad. Bueno, no sé. Vamos a hacer el doctor honoris causa de Eduardo de la Iglesia. No, mira, es Tiene espíritu científico. El tema literalmente físico, es el punto de resistencia. Y es de cuando ya no da más para acumular energía y es liberada y hay eventos precursores, que es una de las formas que se puede interpretar lo que está ¿Siempre hay eventos precursores? Siempre. O sea, no puede venir un terremoto 8 si es que no hay sismos antes. Categórico siempre, la diferencia está que puede haber diferencia de segundos. Ya. Meses, semanas. Ya, y ahí se pueden alertar. Esa es la diferencia. Igual hay aplicaciones, ¿se han fijado? Me acuerdo que era como alerta sismo en Twitter, habían algunas cosas que podían como alertar segundos antes y por eso también están todo el sistema de monitoreo, como tú decías, la red nacional de monitoreo, el OBDAS también, que monitorea además los volcanes. Se puede alertar así como, bueno, después igual podemos hablar del sistema de emergencias y la alerta de la ONEMI, pero ¿existe esa tecnología?
Mira, ese es y también ahí va otra vez, también muy bien como Eduardo, o sea, ese es el gran desafío, o sea, se genera mucho conocimiento por cada evento sísmico y hay características anómalas, entonces una decisión responsable es, el Centro Sismológico Nacional tiene sus protocolos, cuando está ocurriendo esta anomalía, este efecto inusual, hey, señores, alerta, atentos, subamos el nivel, ahí hay protocolo interno para no alarmar literalmente a la población y tomar decisiones más responsables en el sentido, pasamos esta fase, pasamos esta otra. En otras componentes, como el tema de los aluviones, con Meteo Chile o el tema vulcanológico, trabaja de otra dinámica y tiene ese terreno mucho más ganado. Hace 40 años atrás, hace 60 años atrás estábamos respondiendo, los volcanes es muy difícil predecir su comportamiento para la erupción, pero por el aumento del conocimiento y la implementación instrumental humana se ha podido avanzar mucho más. En sísmica es mucho más complejo, varía tramo a tramo, como el ejemplo que explicaba antes, varía en cada zona, en cada profundidad, la consistencia del sustrato, entonces hay más variables para esta pullera de antecedentes. Y Cristian, ahí es importante lo que yo mencionaba porque igual se está educando a las personas y se está haciendo este sistema de alertas de emergencia que está viéndolo la ONEM y de hecho, no sé si ustedes sabían, pero cada jueves se hace esta operación donde suena, ¿no?, esta alerta en los teléfonos que no sé si se acuerdan, en algún minuto nos sonó a todos y no tenía nada que ver y como que era casi que en Juan Fernández y estábamos acá vueltos locos que casi que venía un terremoto, pero se está haciendo y todos los jueves, de hecho, este mes se está haciendo en la región de O'Higgins y de hecho, bueno, hoy día se hizo a las 11, el otro jueves también a las 11 en distintas comunas de la región de O'Higgins, después van ya moviéndose por distintas regiones y eso es relevante, cómo podemos estar atentos a este sistema de alerta que nos llega al celular como huya corra para el cerro, ahí estamos, corra para el cerro porque puede venir un tsunami, etcétera. Mira, ahí estamos viendo, bueno, hoy día se hizo en Litueche, el otro jueves en Navidad, el próximo en Las Cabras y luego en Mayoa y así, este sistema. Eso es interesante, ¿cierto, Cristian? Eso es lo mejor que se puede hacer y todo este sistema se implementó después del 2010. Y de hecho se añadió una componente muy buena y de hecho ya se ha practicado en realidad, que son las alertas preventivas, que cuando ocurre un evento sísmico en la zona costera hay un tiempo de análisis, antes eran 15 minutos y el desafío mayor es acotar ese tiempo, creo que ya van entre 6 a 7 minutos, pero también hay tsunamis que han registrado a menos de 5 minutos que se ha generado el tsunami en sí después de un terremoto, entonces estos son los mejores pasos, lo mejor que se puede hacer en estos tiempos y sobre todo en las zonas que estén más vulnerables. Sí se mejoraron, queda mucho camino por recorrer y también por generar conocimiento. Todos los sismos que son precisamente en la costa pueden generar tsunami. ¿Es un gran potencial de generar un tsunami? Sí. ¿Sobre 7 grados? Sí. Y lo que se debe medir bien importante es la característica, la componente de la zona que se rompe literalmente dentro de la placa, son zonas que se rompen y estos tienen diferentes componentes de movimiento. No voy a entrar en esa parte más compleja, pero en resumen es el tipo de fracturamiento, de movimiento de estos bloques que tiene que perturbar la columna de agua para generar esta gran ola o también la energía liberada es una componente que se añade. Entonces ocurre el evento, se interpreta y se puede decidir en base a los protocolos si viene o no viene el tsunami. Y entre medio está la alerta preventiva para tomar mejores decisiones. Yo hablaba de Socaire y no puedo dejar de hablar de Socaire, de todos mis amigos de la región de Antofagasta, porque el 10 de mayo tuvieron lo que se podría calificar de un terremoto 6.8. En Socaire son miles de temblores, mucho imperceptible, pero ya estamos hablando de un 6.8. Eso concentra la atención de los científicos y de las autoridades que se podría venir algo más grande en este sector en donde los últimos, no sé, 5 o 6 años no ha parado de temblar. Mira, hace 4 años, si mal no recuerdo, hay registros de terremotos sobre 7 grados, terremoto en términos de magnitud liberada, en la zona del altiplano boliviano, que ahí estamos hablando a profundidades un poco mayor a lo que se está registrando en Socaire. Afortunadamente, estos sismos profundos, estamos hablando de 300, 500 kilómetros, en realidad ellos, la onda literalmente ya se va disipando. Entonces el efecto que está generando en la superficie es menor si se está más cerca del evento. 10, 30 kilómetros de profundidad,
en la superficie, en el borde costero, tiene un efecto mucho más devastador y más inmediato. Está recibiendo más directo de la fuente de energía. Aquí tiene cientos de kilómetros que recorre, más de 300 entre a kilómetros. menor profundidad, más daño en la superficie. Claro, mide la energía liberada, que no quiere decir que en superficie se está recibiendo la misma carga energética. Perfecto. Entonces, en base al registro, el daño es mucho menor en estos terremotos profundos versus los superficiales. En ese sentido, Socaire, es muy probable que siga manteniendo actividad sísmica alrededor de 6 grados. Siempre después de eventos grandes, 7, alrededor del 7 o mayores, vienen las réplicas posteriores. Hay una búsqueda de equilibrio en el sistema en donde van a seguir sintiendo eventos menores y muchas veces, si fue ahora un 6.8, es muy probable de que tengan hasta un grado 6. Claro. Si es mayor es porque fue un nuevo evento, pero dentro de la configuración de ese evento principal va a venir una seguidilla y por las próximas semanas van a tener más eventos menores. Hablemos, Cristian, en Hola Ciencia, del famoso anillo de fuego o el cinturón de fuego del Asia-Pacífico, que, como ven ahí en la pantalla, recorre todo América, desde América del Sur, la fosa peruana chilena, luego Centroamérica, Norteamérica, México completito, Estados Unidos, Canadá también, se da la vuelta hacia el otro lado del otro charco, del charco Pacífico, y llega hacia Asia y luego hace una especie de curva hacia Nueva Zelanda. ¿Qué características tiene este cinturón de fuego? ¿Qué características tiene en nuestro sector con el sector asiático? Y si existen otros anillos de fuego de estas características alrededor del mundo. Profesor, permiso. Claro, este es el cinturón de fuego más importante del mundo. De hecho, el cinturón de fuego del Pacífico concentra el 90% de la actividad sísmica mundial. O sea, sísmica y vulcanológica mundial. El 90% de la actividad sísmica y vulcanológica mundial. Si hay otros cinturones, alcanzaría literalmente para una pequeña reglita de algunos kilómetros. Por ejemplo, Europa, una de las zonas más sísmicas es el sur, la zona Andalucía. En la zona Anatolia, en Turquía, es otra zona altamente sísmica. Un poco en el Mar Índico hay ciertas zonas sísmicas, pero acá, por la configuración geológica, que ahí hay un curso completo de geotectónica que habla de toda esta problemática y toda esta dinámica, es aquí donde se concentra por su configuración geotectónica. ¿Qué quiere decir? En la Tierra hay alrededor o un poco más de 20 placas y también hay microplacas. Y esas tienen diferentes bordes. Y estos bordes hay de subducción, hay transformante, hay en otras componentes de este estilo. Entonces, aquí en esta zona es principalmente subducción. Por eso es mucho más activo. Esas son las zonas más activas. Por eso Chile, Perú y Japón son las zonas más activas del mundo porque es una zona de subducción. Y es más, Japón tiene una doble zona de subducción. Pacífico, Japón, Mar de Japón, que está entre Japón y Vladivostok, o la zona este de Rusia. Ah, mira. Acá ya son otros sistemas, por ejemplo, acá está la zona de la falla San Andrés, que ahí no hay subducción, sino son movimientos transcurrentes o transformantes que se denominan. Y en donde la también zona de las se espera Marianas. un gran terremoto, ¿no? ¿Perdón? En la falla San Andrés también se espera un gran terremoto. De hecho, hablan de The Big One, que Exacto. Devastaría Los Ángeles y otros sectores Completo, de o sea, Estados Unidos. Los Ángeles tiene más de 16 millones de habitantes, la población de Chile completa, pero tiene otras características, tiene otro sistema de monitoreo. Otra zona muy sísmica es las Marianas, pero aquí es muy baja la población. De hecho, cuando uno ve los registros en el Servicio Geológico Norteamericano, Japón, Chile, Perú y las Marianas. Ahí es donde, perdón, las Aleutianas, las Marianas y las Aleutianas. Esas son las zonas que concentran más porque son de sistemas de subducción. Tiene una gracia que compartimos este anillo, lo que además nos hace correr el mismo riesgo cuando hay un terremoto grande en otro lado. O sea, podemos tener un tsunami sin haberlo percibido, el terremoto. Digo, si hay un terremoto fuerte en Japón, se puede generar un tsunami que puede llegar perfectamente a nuestras costas, ¿no? De hecho, el registro lo indica y lo corrobora y siempre se está muy al pendiente. De hecho, en el verano, en la zona de Tonga, también hubo alerta preventiva en la zona costera de Chile. ¿Por qué? Porque esto literalmente es un medio líquido. Acá tenemos rígido, donde literalmente, ¿qué es lo que es? De hecho, ola u onda en otros idiomas se dice igual, es la misma palabra, ola u onda. La ola del oleaje es una onda generada por energía, la acción del viento, el movimiento de la tierra, etc. El evento sísmico, al transmitir su energía, genera una perturbación en el agua y hay una transmisión de la energía, perturba y genera esta onda
en el océano que termina arribando hacia las zonas que las tenga más despejadas. Por eso hay como una transmisión, digamos, por configuración geotectónica y topográfica, por decirlo, hay una línea directa. ¿Por qué? Porque la onda, en este caso Chile o Perú, se abre de esta forma y siempre por el centro va a la zona que va a afectar más. Tenemos línea directa con Japón y también en esta zona, en la parte oriental de Nueva Zelanda y Oceanía. Por eso es un efecto directo. Y ahí tiene que haber como un terremoto sobre cierto grado para que se genere ese efecto. Por ejemplo, el gran terremoto y tsunami que hubo en Valdivia, ¿no? Y que ha sido el más grande de la humanidad y que finalmente impactó a varios otros países en su costa y también provocó hasta muertes en otros países. Sí, de hecho, eso es muy bueno de que haya esa integración, esa globalización entre equipos científicos. Es muy importante la colaboración entre los colegas. Nosotros, tú sabes muy bien, Andrea, que los científicos no tenemos frontera entre nosotros y claro, está demostrado y es un efecto que va a ocurrir y siempre está en toda alerta. De hecho, el Pacífico está monitoreado por el NOAA, que es el equivalente del CHOA norteamericano, sí, en donde ellos... al igual que el Servicio Geológico Norteamericano, están monitoreando todo el Pacífico y los datos son abiertos y compartidos. Entonces, eso es algo crucial que se llegó de poder estar monitoreando. Literalmente, el sistema geológico, el Servicio Geológico Norteamericano monitorea todo el mundo y el NOAA, su sistema de alerta de tsunami, está monitoreando todo el Pacífico. O sea, es una gran contribución de un país para todos los países indistinguiéndose cualquier color, etcétera. Pero ahí etcétera. siempre es como sobre como sí, 8 grados, porque ya no se dice grados Richter, ya como que eso ya también se eliminó, como 8 grados. Sí, o sea, el 8 grados es casi categórico y ya despertar la alerta, por lo menos alerta preventiva sobre los 7 grados. Yo tengo una pregunta ahí, porque, bueno, vemos, ¿no?, el cinturón de fuego del Pacífico, el anillo de fuego. ¿Qué relación tiene con los volcanes? Chile tiene más de 2.000 volcanes, tenemos cerca de 92 volcanes activos y 14 son de los más peligrosos también de Sudamérica. En general, Chile tiene esta relación de temblores con volcanes. ¿Los otros países que también están en este anillo también son países vulcanológicos, por decirlo así? Sí, de hecho, eso lo estuvimos viendo en una de las clases que tengo, y aprovecho para mandar el saludo a mis estudiantes de la asignatura Origen y Evolución de la Tierra, porque me pidieron que les mandara un saludo hoy día. Muy bien. Y ahí estábamos viendo... Ahí son los compañeros de Edu y de Andrea. De hecho, ahí estábamos viendo las diferentes configuraciones tectónicas. Era el capítulo de tectónica de placa. Y de acuerdo a los diferentes límites de placa, se configuran zonas de terremoto o zonas de volcanes. Hay volcanismos fisurales, volcanismos por subducción. De hecho, Hawái es un tipo de volcanismo de un sistema rift que está al medio en separación de placa, y también hay volcanismo principal cuando hay subducción de placa. Entonces, por eso hay una asociación que en la mayoría de los límites del cinturón de fuego del Pacífico está asociado directamente con volcanes. México, Guatemala... O sea, ¿los volcanes pueden provocar los temblores también o los temblores pueden provocar erupciones volcánicas? Mira, esa hace varios años es una gran interrogante. De hecho, después del 20... ¿Viste? Estoy como sí, tú. Muy bien, Andrea. Bueno, alumno, ¿viste? No, está bien. Después de 1960 hubo un artículo que hizo una relación estadística. El Puyehue, si mal no recuerdo, fue el que se activó y de hecho se generó un dique producto del material volcánico que emitió. Hasta esos años había una relación estadística. Siempre se teorizó de que un terremoto podría activar actividad volcánica, dado que genera un desequilibrio en búsqueda del equilibrio que están teniendo siempre. Posteriormente, si mal no recuerdo, hace 2 años, mi gran amigo Daniel Basualto y Cristian Faría de Temuco generaron el artículo que la rompió. Y de hecho lo presentaron en el Congreso el 2018, el Congreso Geológico Chileno, y posteriormente la publicación, y demuestran numéricamente lo ocurrido en Coquimbo 2015, que se activan ciertos cuerpos volcánicos. De hecho, después del 27F también se activan ciertos cuerpos volcánicos y los colegas fueron a monitorear y comenzar a colectar datos para ver estas relaciones y poder integrarlas. Hoy día sí se puede decir el cómo, por qué, cuándo, son temas que aún siguen trabajando los colegas más especialistas. No hay respuesta todavía. Hoy aprovecho de recomendarle a las personas que nos están viendo, Cristian Farías tiene un libro precioso de volcanes que los compara además con cócteles, con el fútbol. Sí, está muy bueno, sobre todo para la familia. Oye, esas imágenes que vemos ahí son realmente alucinantes. Yo tuve
honor de estar grabando reportajes en el complejo volcánico Laguna del Maule, en la región del Maule. Está cerca de la frontera con Argentina, también cerca de la ciudad de Talca. Es un lugar donde además es una ruta turística, donde se hace mucha pesca recreacional. Y este lugar, Cristian, contemos, porque la gente no se puede imaginar que acá hay cerca de 34 cráteres, pero debajo de esa laguna, a cerca de 5 kilómetros de profundidad, hay magma. Es como si hubiese un cráter debajo del agua y que uno no se puede imaginar. Y es realmente un lugar alucinante que se puede ir a visitar. De hecho, hay un paseo que dura varias horas, hay varios hitos que uno puede recorrer en auto, puede ir a hacer pesca, también a veces está disponible para hacer paseos en bote. En el invierno más complejo hay que llamar al recinto de carabineros para saber si se puede acceder, porque muchas veces se corta el acceso por la nieve. Pero, Cristian, coméntanos de esto, porque es un lugar fenomenal, realmente único en el mundo, y que se compara además con casi Yellowstone, ¿no?, de Estados Unidos. Es un lugar que está siendo monitoreado por distintos científicos del mundo, porque es algo bastante inusual, ¿no?, esta laguna volcánica del Maule. Sí, de hecho aquí está haciendo un monito para poder explicarlo mejor. Bueno, de hecho hay también una gráfica que después la podemos mostrar que muestra como lo que hay debajo del agua. Bueno, estos son los tipos de erupciones volcánicas. Sí, los tipos de erupciones, y hay otra más que después la podemos mostrar de cómo es la laguna. Miren, bueno, todo sistema volcánico bajo, digamos, cualquier volcán, Villarrica, Copahue, Cayaqui, el complejo volcánico Nevados de Chillán, el de la laguna del Maule, tiene lo que se aloja una cámara magmática, y esto está conectado hacia el interior bajo la corteza, que es donde tenemos el manto superior, que es dentro de la estructura interna de la Tierra. Por temas de presión, temperatura, los magmas fluyen, se reservan en esta cámara, y por sus reacciones físico-químicas que están ocurriendo acá, hay que imaginarse que tenemos toda la tabla periódica, los electrones jugando, los protones, los neutrones, tratando de tener sus dinámicas termodinámicas, valga la redundancia. Llega un momento, por un tema muy largo explicar, cursos completos y colegas que dedican la vida a estudiar la termodinámica de las cámaras magmáticas, y termina generándose una erupción volcánica. La gran anomalía planetaria, o una de las grandes anomalías planetarias que tenemos en la zona de la Laguna del Maule, y bien dicha la palabra técnica, el complejo volcánico Laguna del Maule, no es una caldera, es un complejo volcánico que está compuesto por sistemas eruptivos. Oye, se han sacado puros 7 todo el día, o sea, de libro. Y nuestro diploma. Eso. Y aquí, claro, hay más de 20 centros de emisión, y aquí por eso lo dije, una misma cámara magmática puede dar origen a diferentes centros de emisión. Lo que tenemos, esto ocurre en todos los volcanes. De hecho, en el año 94 el cráter de Navidad era esta configuración, se genera un nuevo cráter. El Nevado de Chillán generó uno por acá, el cráter Neruda. Lo que tenemos en la Laguna del Maule es multiplicado por 30. Literalmente, o más. Ya. De hecho, esta cámara magmática, este complejo, gigante además, pues tiene imagínate, 25, como un cráter gigante, que es del porte de la laguna, ¿no? Son, incluso más, son 25 por 15 kilómetros, a 5 kilómetros de profundidad. ¿Y qué es lo que ha generado? Más de una veintena de centros de emisión eruptiva. Oye, y se ha transformado en un verdadero complejo. Hace poco tiempo, de hecho, hubo una alerta, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue? La semana pasada, más de 1000 eventos. Sí, ¿no? Y el año pasado también fue como hace un año, de hecho, sí, fue como un evento que estuvo en alerta al Sennagiomín, a la Red de Vigilancia Volcánica Nacional, porque ahí la pregunta es, ¿puede hacer erupción desde debajo, 5 kilómetros, salir así toda la lava y salir por el agua? ¿Se puede? Mira, de hecho, el agua tiene una complejidad en el desastre posterior que puede causar. Ya de que en ese mismo tipo de imagen que se está mostrando allá, si la pueden congelar como ejemplificadora, las laderas de cerro, imaginemos de que son un centro eruptivo. Eso va a arrastrar material, va a arrasarlo y se va a conjugar con el agua, que puede generar una especie de aluvión que en términos volcanológicos se llama un flujo laárico, que son verdaderos aluviones. Esa, mira. Claro, esa, por ejemplo, donde estamos situados nosotros, el que está al frente, genera un volcanismo explosivo, de los más catastróficos. Esto puede, de hecho, el descabezado grande que está cercano a la zona de Curicó al interior, Molina al interior, descabeza en una erupción anterior, descabeza toda esta parte, era un cono perfecto, lo descabeza, y ese material mezclado con el agua, sedimento volcánico o material volcánico más el agua, es una verdadera avalancha, y eso se llama, en términos
vulcanológico, Lares. flujos láricos o lares. Hay diferentes componentes Terrible. características. Eso sí que son los ríos peligrosos que arrastran todo, además con la lava toda caliente, y eso es lo que genera finalmente todo el desastre lo mayor. damnificado Exacto. y que puede Sí. llegar Entonces, a ¿qué es lo que se ha matar hecho? gente? Cernagiomín, en conjunto con Universidad Norteamericana, han instalado estaciones de monitoreo donde están en red Santiago con Temuco, en diferentes partes, la están monitoreando y midiendo la actividad sísmica. Porque estas reacciones termodinámicas, hay liberación de energía interna y su respuesta es sísmica, y muchas veces cuando se leen los reportes dice actividad sismo-vulcanológica con fracturamiento de roca. O sea, la presión que ejerce, y como son cuerpos rígidos, genera este fracturamiento. Esto ha llegado a hincharse hasta varios centímetros. La cámara magmática expandiéndose. O sea, es como un malestar estomacal. Un globo. Cuando un globo, y después tiene sus periodos de descompresión, producto de las reacciones que están ocurriendo. ¿Y tiene relación con algo esto que se amplíe y que luego se reduzca? Son literalmente ese gran desafío de un gran amigo y colega, Eduardo Morgado también, que está estudiando estas dinámicas, el único en Latinoamérica que está estudiando estas dinámicas de las cámaras magmáticas, y ese es su desafío de vida, o sea, y su gran contribución que está haciendo. Y esto estaría asociado, hoy día solamente se puede decir en relación a la actividad termodinámica que está ocurriendo en el magma, que se está alimentando con su canal, su ducto que llega hacia la zona del manto superior, bajo nuestra corteza de las placas tectónicas. Es una verdadera bola de fuego donde está todo el material fundido con temperaturas sobre 1000 grados. Y esas, o sea, si hoy día vemos una tetera, una olla a hervir que te desparrama todo para el lado, mételo dentro de una olla a presión, toda la tabla periódica, roca fundida sobre 1000 grados de temperatura y presiones mucho más de las que tenemos hoy día. Tendríamos un caos total dentro de esa olla a presión. Muy cortito, Y busca una salida. ¿Y cuándo fue la última vez que hizo erupción esto? Ahí ¿No? me Bueno, pillaste. porque los cráteres y los volcanes que están alrededor han hecho erupción. De hecho, todo ese lugar hay mucho material piroclástico, cenizas, roca, etcétera, que además es muy bonito. Pero la laguna no se tiene registro. No, de hecho, claro, está acá, a ver, al decir volcanes activos, que son más de 90, es que haya tenido actividad en los últimos 10.000 años, registrada. Y por lo que recuerdo en términos históricos, no ha presentado, puedo estar equivocado, pido disculpas, en registro histórico no tiene presente. Yo estuve trabajando un poco por otro proyecto en esta zona, y por lo que recuerdo había, creo que la más reciente, si mal no recuerdo, era alrededor de 700 años, la más antigua, Ya. que había tenido registro de erupciones volcánicas. y la Puedo cámara estar de- equivocado en la La precisión. cámara de magma es mucho más grande que la laguna, nos decías tú. Claro, son 25 kilómetros por 15 20, kilómetros a 5 kilómetros de profundidad. ¿Y la laguna qué extensión tiene? ¿Es más pequeña? Si mal no recuerdo, desde la aduana hasta el último punto no son más de 10 kilómetros. Claro, porque está en la frontera con Argentina. Sí, es muy lindo, es muy bonito. Igual yo quiero decir una cosa, igual las personas que nos están viendo que no se alarmen, porque hay todo un sistema de monitoreo donde se está obviamente Eso es importante. viendo todo esto momento a momento. O sea, no es que vaya a hacer erupción y va a dejarla grande, no, eso no va a pasar. O sea, la Tierra Cristian, está viva y es dinámica, Sí, siempre claro. ha tenido Vale, este y en ¿Y en comportamiento ese la Tierra. sentido están monitoreados todos los volcanes activos en nuestro país? Los 45 más peligrosos de los 90 volcanes activos están siendo monitoreados. Falta esa segunda etapa o está en proceso. De hecho, aquí esta reestructuración y gran aporte de capital humano y económico ocurre después de Chaitén 2008. Se toma esta importante y gran decisión. Siempre cuando han ocurrido grandes eventos se han tomado este nivel. Por ejemplo, el Centro Sismológico Nacional se crea después del terremoto de 1906 en Valparaíso. Y después de esto sí, es un escenario y digamos un centro de monitoreo vulcanológico en Temuco de primer nivel y de muy alto estándar. Necesita seguir reforzándose y seguir avanzando en pro del beneficio de la sociedad. Absolutamente. Oye, es tremendamente interesante el tema de los volcanes, porque hasta hace no muchos años no era difundido en la televisión. No. Era un tema que no se hablaba. Yo creo que con Chaitén, como tú haces referencia, como por primera vez empezamos nosotros, las personas comunes y corrientes, a tomar conciencia en el país que vivíamos. Sí, de hecho, es una dinámica, yo creo que tal vez un sociólogo, antropólogo lo puede responder mejor, pero cuando ocurren estas crisis es cuando
volvemos a pensar desde el mundo científico y social qué podemos hacer y para que no vuelva a ocurrir. De hecho, después del 85, imagínate, ocurren otros en el norte, pero el centralismo de la zona central en particular, del 85 nos saltamos al 2010 y literalmente 25 años que lo fuimos viendo como algo lejano. Y yo creo que ahí viene la función de todos de mantenerlo. Y del turismo también, Juli, porque sabes que hay muchas rutas de geoturismo y que incluyen estas visitas a los volcanes. Por ejemplo, está el Geoparque Cutralcura en la región de la Araucanía, está el Geoparque que se está preparando en el Cajón del Maipo también, el otro Geoparque Minero en Biobío, o sea, donde también te muestran todas estas maravillas y poder entender y educar a la población respecto a nuestro patrimonio natural, y que son los volcanes. Y además se ha hecho más interesante para la audiencia. Recuerda que nosotros estuvimos hablando de la última erupción que dimos a conocer, que fue precisamente en España. ¿Te acuerdas del volcán Cumbre Vieja, si no me equivoco? Sí, en Las Palmas, sí. En Palmas de Mallorca, que fue televisado para todo el mundo porque eran imágenes que son muy impresionantes. Nosotros no tenemos ese tipo de volcán en Chile, ¿sí? Mira, ese es un volcanismo denominado de tipo intraplaca. Lo tenemos en el Chile insular, no tan activo como ha ocurrido ahí, y eso vendría siendo el sistema de Archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua. No olvidar que Isla de Pascua, su triángulo, es una componente de 3 volcanes y está en un sistema intraplaca. Eso es separación. No hay sistema de subducción. El Rano Araraku, ¿viste? ¿Perdón? El Rano Araraku, sí. Está Ranocaut, todos esos volcanes que además tienen toda una historia. De hecho, la misma Antártica también tiene ese tipo de volcanismo o se está tratando de interpretar en esa ruta. Son tipos de volcanes, veamos los tipos de volcanes. Tenemos Veámoslo. Gráfica para que tú nos vayas enseñando e ilustrando. Estas son terminologías clásicas que se están usando. El vulcaniano, bueno, todos estos son definidos, el desarrollo de la vulcanología comienza principalmente en Italia. Y después progresivamente otras regiones vulcanológicas siguen alimentando este conocimiento. Y este es denominado tipo vulcaniano, que es mucho más explosivo y mucho más dañino. También los mismos magmas tienen diferentes composiciones químicas que varían desde ácido hasta básico y da diferentes características. Lo importante es de que este es bastante explosivo y bastante dañino y muy repentino. Aquí literalmente poco tiempo pasa para generar la erupción ¿Guatemala principal. fue así o no? Si mal no recuerdo, podría estar entre el estromboliano y el vulcaniano. Ah, no, era estromboliano, ¿ya? sí. Sí, el estromboliano es el vulcaniano en una segunda categoría menor. Ese sería el más catastrófico, el más dañino. ¿Y hay alguno en Chile que sea como el vulcaniano? Sí, en Chile, de hecho, tenemos todas las componentes chilenas están entre el estromboliano y el vulcaniano. Y de hecho, un mismo volcán puede presentar en un proceso eruptivo diferente comportamiento, puede ir variando de uno a otro, y en su registro vulcanológico de cientos y miles de años, también tanto su composición como su tipo de volcanismo. ¿Y eso de qué depende? Depende principalmente de las características físico-químicas que estén ocurriendo en la cámara magmática y la química. Por ejemplo, si no tenemos, de hecho eso creo que no se ha hablado mucho, pasando la frontera Chile-Argentina por la zona de los Queltehue al interior en el Cajón del Maipo, Volcán Maipo es parte de un sistema del complejo volcánico, Maipo, que está asociado a la Laguna del Diamante al lado de la frontera argentina. Eso literalmente estalló por completo, que fue un volcanismo tipo vulcaniano, que las cenizas llegaron a depositarse hasta la zona de Pudahuel, y es lo que está denominado, por ejemplo, como la Ignimbrita Pudahuel. Es un depósito volcánico desde la frontera de material piroclástico, desde la frontera Chile-Argentina hasta la zona de Pudahuel, Maipú, y ese fue de los grandes de la zona central. Ese es el que se conoce el registro más catastrófico, ocurrió hace miles de años, pero tuvo esa envergadura. Y hay otro también que ha sido impresionante, que es la Ignimbrita, no me acuerdo el nombre ahora, que está cerca del Parque Nacional Conguillío, y ahí también pasó algo similar. Sí, ahí también ahí la configuración en el Conguillío, todo eso está desde el Villarrica hacia el sur, está asociado a un sistema, a la falla Liquiñe-Ofqui, que es una falla regional de más o menos 1000 kilómetros, es una falla geológica, y ahí está asociada una serie de cuerpos volcánicos también. Entonces ahí hay otra complejidad y un foco de estudio bastante grande. Bajando un poco, siguiendo con los tipos de volcanismo, estos son mucho más pasivos, estos son más característicos, por ejemplo, el hawaiano, que era lo que ocurre en Hawái, que hace 2-3 años, tranquilo, va como rebalsando la ollita literalmente. No vamos a tener estas escenas como el Vesubio o el Villarrica con material piroclástico que salta, literalmente es fisural.
porque aquí va un bloque de placa hacia un lado y hacia el otro. Así se formó Isla de Pascua, así se formó Juan Fernández con esas características. Pero, por ejemplo, Toga, que también tiene una configuración similar, o cuando son freatos magmáticos, cuando hay nivel de agua dentro del proceso eruptivo, el agua es un gatillante, ya de que por las temperaturas pasa el agua pasa a un estado gaseoso. Imagínense tapado por una erupción previa, que literalmente tapado porque se solidificó la lava, y es una verdadera olla a presión y termina reventando. Y eso también es un gatillante entre composición y la componente de agua, que me puede descabezar los volcanes siendo mucho más destructivo. Y este material en Chile generalmente hacia el sur están asociados a lagos o valles de ríos, en donde por esos valles se encausan los flujos lávicos. ¿Y el cuarto, perdón, el peleano? El peleano es algo intermedio entre el estromboliano y el hawaiano. Están relacionados principalmente por su explosividad y su característica de erupción, literalmente de más fuerte a más tranquilos. Perfecto. Esa sería como la explicación más general. Cristian, ¿hay también, igual que los temblores, como una periodicidad de erupciones? O sea, ¿cada cuánto tiempo hace erupción? Porque hay un montón de registros, ¿no? O sea, ahí vemos, sobre todo, como tú decías, en el Cajón del Maipo, cerca de el Parque Nacional Conguillío, tenemos los registros del Yaima, del Villarrica y de muchísimos... ¿Hay alguna relación también, o quizás con la última vez que hubo una actividad volcánica? Mira, de hecho, uno de los ejemplos podría colocar al Villarrica y al Chaitén. El Chaitén, si mal no recuerdo, tenía un estudio y creo que había sido, si mal no recuerdo, hace 700 años antes. Entonces no había un registro histórico, muy tapado en bosque, ya se veía como un monte. De hecho, también hace un tiempo... Otro monte que estaba descrito como monte, se dieron cuenta de que ha sido un volcán con erupción en los últimos miles de años. Y por otro lado el Villarrica, que está en una actividad continua. El Villarrica es el volcán más peligroso, presenta actividad que no ha cesado. Entonces, periodicidad no se ha logrado mantenerlo, pero sí, gracias al monitoreo, se puede ver cómo es la vida y el comportamiento que está teniendo el volcán, en base al registro que se está llevando. Un volcán, un volcán dormido, un volcán extinto, ¿cierto? ¿Extinto está bien? Extinto, dormido, dependiendo, muerto, los dos son válidos. Que no está activo, puede transformarse después en un cerro, en un monte, ¿cierto? ¿Hay cómo saber si, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal o el Manquehue fueron alguna vez un volcán? Sí, exactamente. O sea, ahí viene la base de nuestro trabajo, que es ir a terreno. Tanto el San Cristóbal, Santa Lucía, el Manquehue, podemos ir al Altiplano, la Patagonia, etcétera. Y ahí viene nuestra evidencia. La primera evidencia, nosotros hacemos un mapeo de un área, depende con el objetivo que se ande trabajando, pero si alguien anda viendo en estas problemáticas vulcanológicas, muestras de roca, nosotros estamos capacitados para ver tipo de roca y su composición, su origen, y ahí en el origen ¿es una roca volcánica o no? Es un grupo de roca. Dentro de las volcánicas hay una serie de categorías y se deben hacer estudios para entender diferentes características. Ojo, en contraste material volcánico, no quiere decir que el volcán está ahí mismo. Hay que seguir la huella y eso se descifra dentro del mapeo. Aquí hay una antigua caldera, o sea, especialmente todo lo que el sistema Puna-Atacama tiene una serie de sistemas volcánicos extintos en sí que no están en actividad. De hecho, toda esta zona altiplánica, creo que solamente el Láscar, si mal no recuerdo, el Licancabur, es el único volcán activo en la zona grande del norte de Chile. Versus el sur, de que su principal actividad volcánica está asociada a la falla Liquiñov, que entonces, sí, ese es el especialista, el geólogo, y también puede ver la vida y obra y la evolución que ha tenido en los miles o millones de años un lugar, no tan solo en vulcanología, sino en tectónica, si habían antiguos mares, con la evidencia de los fósiles, cómo se formaron los yacimientos. Esa es nuestra pega de día a día. Y ahora, Cristian, ¿cuáles son los que están más activos, o los que están así como el Senageomía ahí como en alerta, los das también, así, sí. También para quienes viven cerca de un volcán, yo una vez fui, estuve en Melipé conversando con las personas que vivían, ¿no?, cerca del Yaima, y yo le decía, ¿y usted le tiene miedo de vivir cerca de un volcán? No, o sea, como que la gente ya está súper acostumbrada, y en general las regiones del sur, sobre todo la Araucanía, también para la comunidad mapuche o para los pueblos originarios, también los volcanes tienen un significado. Cuando hay erupción, es como que la tierra se manifiesta por algo. Es bien bonita también esa cosmovisión. De hecho, las ciencias naturales, los primeros científicos son filósofos naturalistas que tratan de explicar estos fenómenos que no tenían explicación.
comienzan mediante la observación del presente y los procesos que están ocurriendo hoy día. Con esa herramienta logramos interpretar cómo han ocurrido los procesos en el pasado y lo que podría ocurrir en base a estos comportamientos. Está dentro de los principios de la geología. Entonces, claro, dentro de los volcanes que nos despiertan mayor interés, mayor alerta, así un resumen en los últimos 10 años con la principal actividad, Cayaqui, Copahue, Lonquimay, Villarrica, Osorno, también hay hipótesis de algunos colegas de que hay que prestar bastante atención al volcán Osorno. El Calbuco, que también tuvo su gran erupción, el Chaitén. Entonces, son principalmente en esta zona, entre el río Biobío y la zona de Chaitén, los que han presentado la zona más compleja hoy en día. Y es una zona muy, muy, muy compleja. Hay bastantes colegas trabajando ahí, aportando conocimiento para nuestra sociedad. Realmente interesante todo lo que nos ha contado hoy día Cristian Salazar, geólogo, además director de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor. Hemos aprendido de volcanes, de sismos. Yo creo que tenemos que interiorizarnos más con nuestro territorio. Somos un país volcánico, somos un país sísmico y vamos a seguir viviendo con este territorio por mucho tiempo, así que adaptarnos y, como decíamos, también tener memoria de lo que nos pasa. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. La verdad es que son muchos. Andrea, también muchísimas gracias por haber estado en los mensajes que nos llegan. Gracias Juan Pablo Zurita, gracias Andy Soñadora. Todos quisieron participar en Hola Ciencia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes Esto también. fue Hola Ciencia.